Hay muchas cosas que nos detienen en la vida, hay muchas cosas. Desde la filosofía más antigua hasta la filosofía más moderna, la atadura número uno del hombre está en el no puedo, en la mente, en el qué dirán, en el qué pensarán, en el qué opinarán. ¿Me está entendiendo? Y a veces muchos se agarran de ese tipo de cosas que lo frenan a uno en la vida. Entonces, a veces pasa que nosotros ponemos muchas, muchas trabas. ¿Saben que nosotros ponemos trabas a la bendición de Dios? Nosotros ponemos impedimentos a la voz de Dios, impedimentos a la voluntad de Dios, impedimentos a la bendición sobre nuestra vida. Hay gente que está en la iglesia y necesita ser sanado y necesita ser ministrado, y la misma gente que lo necesita es la que lo está impidiendo. Es increíble, pero es así. Hay gente que necesita y dice, pastor, ore por mí para que Dios me prospere, para que Dios me levante en esto, para que Dios me ayude acá y allá. Y ellos mismos son los que generan el que su prosperidad no llegue, que su bendición no llegue, que sus logros no sean alcanzados. Hay mucha gente que está muy atada, extremadamente atada, en diferentes áreas de la vida, en diferentes cosas, a veces situaciones del pasado, a veces situaciones del presente, incluso a veces situaciones del futuro. Hasta Jesús habló de esto y dijo, cada día trae su propio afán. Preocúpate por el hoy, preocúpate hoy. Entonces, es bien interesante que a veces nosotros somos los causantes de muchos de los males que nos rodean y muchos de los males de los que vivimos. Y después el Señor tiene la culpa, porque no puede ser otro el culpable. Porque el diablo ya lo tengo atado. Entonces hay mucha gente que dice, yo ya lo até al diablo, yo lo tengo amarrado al bicho. Y usted va a hablar con mucha gente que dice, yo lo tengo atado, lo tengo amarrado, el diablo no tiene autoridad sobre mí. Sin embargo, su vida es un caos, su familia es un caos, su economía es un caos, su salud es un caos, pero el diablo está amarrado. Entonces, ¿quién es el que le está sacudiendo la avispero a esa vida? La vida misma. La misma persona, la vida misma muchas veces es la que está generando todo eso. Viene palabra de Dios y viene palabra de Dios que nos habla, que nos ministra, que nos bendice, y nosotros muchas veces le ponemos el palo en la rueda a la palabra de Dios y no la recibimos o no la aceptamos. Ah, eso no es para mí. Eso no me bendice, eso es para otro. Mira, si yo tengo que hacer eso, ¿me están entendiendo? Viene la palabra y el Señor dice, hay que entrar en santidad, hay que entrar en ayuno, hay que entrar en oración. No, pero yo ya más de lo que yo no voy a orar. Dios sabe, mi oración está en el trono de la gracia. Mi ayuno está presente ahí como menos que un pajarito. Pero por ahí la palabra de Dios dice, yo les voy a enseñar el verdadero ayuno. O sea que muchas veces el ayuno que nosotros practicamos ni siquiera es auténtico. ¡Wow! ¿Me está entendiendo lo que le digo? Y son un montón de cosas. Anoche hablábamos cuando estábamos haciendo unas visitas por ahí, hablábamos con los hermanos de cuántas cosas el hombre ha generado y ha planteado en la vida cristiana, que lo único que han hecho es entorpecer la obra de Dios. Entorpecer la obra de Dios. Y queremos ver las iglesias llenas y queremos ver los ministerios fluyendo en la iglesia y a veces, muchas veces, la misma iglesia es quien se encarga de detener ese mover de Dios, de detener ese mover de Dios. Es tremendo las cosas que uno ve. Las cosas que uno ve en redes sociales, es tremendo. Yo estoy seguro que el peor enemigo de la iglesia, ¿saben quién es? La iglesia. El peor enemigo que la iglesia tiene, señores, es la iglesia. La iglesia que juzga, la iglesia que cuestiona, la iglesia que no se sujeta al pastor, la iglesia que no se sujeta a Dios, la iglesia que no se santifica, la iglesia que no ofrenda, la iglesia que no diezma, la iglesia que no intercede, la iglesia que no ayuna, la iglesia que no hace guerra espiritual, la iglesia que no estudia la Biblia. Cuando falta todo eso o parte de eso y tenemos acceso a una red social, la culpa y el juicio va a ser lo primero que va a haber publicado. Es terrible.
Yo veo cada cosa. ¿Saben la cantidad de veces que pienso, digo, voy a borrar todas mis redes sociales? Pero solo por ver la falta de amor que hay en tanto evangélico, que en vez de predicar el evangelio, predican cualquier barbaridad en redes sociales, ponen cualquier cosa hueca, cualquier juicio barato, cualquier filosofía barata, cualquier cumbiero que sonó lindo. No es porque a mí no me guste la cumbia, porque ya saben que no me gusta, pero no hablo de así, ¿verdad? Sino de lo que está pasando, de lo que está pasando. Ah, porque yo estoy en una mega iglesia y en mi iglesia hay miles de personas, sí, hay miles de personas, en la cancha de fútbol también hay miles de personas los domingos. En la cancha de fútbol hay miles de personas los domingos y todos gritan gol, y todos gritan penal, y todos gritan contra el juez. Y es comparable a la iglesia. Ah, pastor, ¿cómo van a comparar la iglesia con la cancha de fútbol? Claro que sí, claro que sí. En la cancha todos son jueces, en la cancha todos son entrenadores, en la cancha todos son malos, en la cancha solo yo tengo razón. En la cancha se arman cada tole tole. ¿Me está entendiendo? Y ahí es donde nosotros empezamos a tener que tener cuidado, porque Dios quiere obrar en nuestra vida. Dios quiere obrar. Dios quiere cumplir tantas palabras que nos ha dado. Y cuántas veces la bendición de Dios está ahí pronta para nosotros. Y nosotros pateamos el penal para cualquier lado. Pateamos el penal para cualquier lado. Porque yo voy a contar algo. Hace algunos años yo estuve en uno de mis viajes en una mega iglesia, muy grande. ¿Y qué hacían ellos? Ellos eh, utilizaban a los jovencitos, a los muchachos jóvenes, a los más nuevos de la iglesia. ¿Viniste a la iglesia? Andá y traete a 8 o 10 la semana que viene. Invítalo a que venga a la iglesia. 8, 10, 15, 20, los que sean, tráelo. Les ponemos una camioneta, les ponemos un ómnibus y los traemos. Y así hacían. Habían 100 jóvenes, 50 jóvenes, cada uno de ellos traía 8, 10, 15, 20 a la iglesia. Y los traían, ¿eh? Y yo he estado en ese lugar varias veces y cada vez que iba, venían los grupos de jóvenes con cantidad de gente que traían de los barrios, de los asentamientos, de diferentes lugares. Y la iglesia se llenaba de esa manera, siempre estaba llena la iglesia. Pero si bien es toda gente necesitada del Señor, yo la comparo con la cancha de fútbol, que en la cancha de fútbol también hay mucha gente necesitada del Señor. Y también hay cristianos. Y muchos de esos lugares están muy llenos de gente que necesita al Señor, pero que no tiene una relación con Dios, que no viven en santidad, que no han entregado su corazón a la soberanía de Dios y viven atados. Y cada semana vienen para que se le expulsen los demonios. Y cada semana vienen para que se le ore porque le va mal. Y cada semana viene con la misma queja de la semana anterior. Y pasa una semana, y pasa un mes, pasa 2 meses, pasa 3 meses, pasa un año. Y capaz que yo le estoy hablando a usted y usted no se dio cuenta. Pero ¿cuántas veces estamos nosotros arrastrando con lo mismo, sin ver ningún resultado? ¿Usted piensa que Dios quiere eso para nuestra vida? Dios no quiere eso para nuestra vida. Dios quiere que vivamos una vida en abundancia. Dios quiere que vivamos una vida plena, una vida donde Él lo llene todo. Y si en nuestra vida Él lo llena todo, va a ser una vida absolutamente plena, en la cual no tendremos necesidad de nada. Pero el problema es que nosotros cuestionamos a Dios en todo, cuestionamos a veces hasta al pastor, cuestionamos tantas cosas. Y cuando Jesús iba con sus discípulos de ciudad en ciudad y en pueblo, los discípulos muchas veces cuestionaron al Señor en diferentes situaciones, en muchas cosas. Cuando llegó la mujer que estaba enferma de flujo de sangre, no lo dejaban tocar al Señor, la corrían por un costado.
¿Y cuántos ejemplos más? Cuando traían al paralítico, los amigos, la casa estaba llena, no lo dejaban pasar. La misma iglesia, la misma gente que necesitaba al Señor, le estaba impidiendo el paso a alguien que necesitaba mucho del Señor. ¿Me está entendiendo? Y ahora llegamos a Semana Santa y todos quebramos las lanzas y nos ponemos cara de santo. Y hay que comer pescado porque es de Dios el pescado. No van a comer un asado, ¿eh? Porque en Semana Santa no se come asado. Usted no lo coma, tráigamelo, yo me lo como. Le hago una horadita y doy gracias a Dios por el asadito. Porque por más pescado que usted coma, no le van a salir escamas. Por más pescado que usted coma, no va a ser más santo. Por más cara de santidad que usted ponga, no va a estar más cerca de Dios. Hasta que usted no sea libre de lo que lo ata. Hasta que usted no sea libre de aquello que lo detiene. Usted quiere vivir en bendición, quiere vivir en prosperidad, quiere vivir lleno del Espíritu Santo, quiere vivir lleno del poder de Dios, quiere una iglesia llena, con obreros, con líderes, con músicos, hasta con endemoniados. Porque tiene que haber alguno. Si no, ¿de qué va a hablar la chusma? ¿Usted me entiende? Usted quiere todo eso, todos queremos todo eso, pero a veces nosotros estamos impidiendo que el paralítico entre a la casa. Y le ponemos un montón de gente en la puerta para que no pueda pasar. Cuando a Jesús lo tocaron por detrás, le dijeron a Jesús, pero Jesús, mirá, está todo el mundo acá, cualquiera te pudo haber tocado. Cuando la multitud tenía hambre y le dijeron a Jesús, Señor, ya es de noche, ¿dónde va a comer la gente? ¿Me está entendiendo? Siempre le tenemos que decir algo a Jesús. Siempre hay algo que sale de nuestra boca, pero por ahí viene un ladrón a nuestra casa a robarnos, pero che, Jesús, ¿dónde estaban los ángeles? Y siempre tenemos algo que decir. Pero Señor, se acerca el verano y la aguja de la balanza en vez de bajar sube. Y bueno, te gustó el asadito. Y siempre sale algo de nuestra boca, ¿para qué? Para justificarnos. Y cada vez que nos justificamos, nos atamos más a lo que nos detiene. Y si Dios nos está tratando ahí, no lo estamos dejando que nos trate. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 19, porque usted piensa que todo esto que yo estoy hablando no está en la Biblia, pero sí está en la Biblia. El problema es que muchos no la leen, por eso no saben que está en la Biblia. Lucas 19, 28. Después de que Jesús le explicó a la gente que estaba ahí, que habían multitudes y le hizo una parábola y habló de alguien que los decapitaba todo para, ¿verdad? Los que desobedecieron, etcétera, etcétera. Dice Lucas, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y está hablando de Jesús. Jesús iba adelante de sus discípulos rumbo a Jerusalén. Y aconteció que, llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban al pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué lo desatáis? Perdón, ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y hasta ahí todo bien, una linda historia que la habrán escuchado muchas veces. Y bueno, y acá empieza, como en muchos lugares, ¿verdad? El sermón de Semana Santa, ¿verdad? Y bueno, y Jesús entra a Jerusalén. Jesús pone su mirada hacia Jerusalén, Jesús pone su mirada hacia su destino final, Jesús pone su mirada hacia las horas más difíciles de su vida.
hacia la semana más dura que cualquiera podría vivir. Y dice la palabra que él iba adelante de sus discípulos. Él iba adelante. Él iba adelante. Pero allí el Señor envía a dos de sus discípulos. Él llegó hasta un lugar. Él llegó hasta un lugar que es el Monte de los Olivos, cerca de la ciudad de Betfagé y de Betania. Y ahí le dice a dos de sus discípulos, bueno muchachos, vayan ustedes ahora adelante. Yo llegué hasta acá. Y ahora tienen que ir ustedes. Y esto es profético. Jesús llegó hasta allí. Y Jesús iba adelante. Y muchas veces nosotros vamos caminando en la vida cristiana con Jesús adelante nuestro. Y muchas veces nosotros vamos caminando viendo a un Jesús entregar palabra, como los versículos anteriores, viendo a Jesús hablar y transformar, viendo a Jesús desafiar, viendo a Jesús entregar algo del reino, y lo vemos, viene esa palabra a la iglesia, viene esa palabra a nuestra vida, gloria a Dios, y lo vemos. Y caminamos en el día a día viendo que Jesús está orando, pero llega un momento que ya no vemos más a Jesús adelante nuestro. Llega un momento en el cual, ¿qué pasó? ¿Dónde está Jesús? A ver si alguien me está entendiendo. Jesús llegó hasta un lugar y se detuvo. Y se quedó ahí. Jesús llegó hasta allí. Jesús fijó su mirada hacia Jerusalén, pero Jesús se quedó ahí. Y muchas veces en nuestra vida nosotros tenemos un destino adelante, tenemos algo profético en nuestra vida hacia el futuro, algo que tenemos allí para hacer, algo que tenemos allí para lograr, algo que tenemos allí para conquistar, y tenemos esa palabra y tenemos esa confianza de que Dios va a ir con nosotros, pero un día Dios se detiene. Y nosotros tenemos que ir adelante. Y nosotros tenemos que ir. ¿Sabe por qué nosotros tenemos que ir? Porque usted y yo somos los enviados, no Jesús. Jesús hizo su trabajo, Jesús hizo su parte, Jesús hizo su parte en nuestra vida. Y cuando llegaron a ese momento, cuando llegaron a la última semana, ya había terminado la instrucción. Ya terminó la instrucción. Ya los discípulos estaban enseñados, ya caminaron con el pastor durante un determinado tiempo. Bueno, llegamos hasta acá, ahora tienen que ir ustedes. Ahora ustedes tienen que ir adelante. Ahora ustedes tienen que ir hacia Jerusalén. Ah, pero, Señor, ¿qué pasa? No te veo, estoy haciendo la obra y no te veo. Y tenemos siempre algo que decir al Señor. Y el Señor le dice a los discípulos, vayan ustedes adelante y desaten al asno. Vayan ustedes adelante y desaten al burro. Vayan ustedes adelante y hagan lo que tienen que hacer y no pidan permiso. Háganlo. En ningún momento Jesús les dijo, golpear la casa de fulano y decirle, ¿me prestás el burrito que Jesús lo necesita? Jesús le dijo a su discípulo, ve, vayan hasta allá, desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les pregunta, díganle, yo lo necesito. Y esa es la palabra que Dios tiene para nosotros en este día. Dios nos ha llamado a nosotros con un propósito, ir y hacer la obra de Dios y venir y presentársela a Él, para que la obra sea completa. Y la iglesia tiene esa misión en la tierra, llevar el evangelio de Jesucristo, porque Jesucristo ya caminó, Jesucristo ya hizo la obra, Jesucristo ya llegó al monte, Jesucristo cumplió su destino. Y le dijo a la iglesia, vayan de dos en dos y prediquen este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será sano, y el que no creyere será condenado. Si ustedes leen los versículos anteriores, el que obedeciere será bendecido, y el que no obedeciere, dice así, tráiganmelos acá, que los voy a decapitar. Versículo 27. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. En la parábola. ¿Me está entendiendo? Fuimos llamados, fuimos enviados a hacer la obra de Dios.
Pero ¿saben por qué muchas veces nosotros vamos por el camino y no logramos el objetivo que tenemos que lograr? Porque no obedecemos el mandato. El mandato fue ir y desatar el pollino, ir y desatar el burro, para que después yo me pueda sentar en él e ir con ustedes hacia Jerusalén. Y muchas veces nosotros recibimos la palabra, la iglesia, los hermanos reciben la palabra, van a hacer la obra de Dios, pero se olvidan de las instrucciones. Se olvidan que Jesús les dijo, vayan ustedes a desatar al pollino. Ah, porque si Dios quiere, esto va a funcionar. Porque si Dios quiere, vamos a lograr hacer esto otro. No, 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 no. Dios ya los mandó. La palabra ya fue soltada. La autoridad ya fue entregada. No, porque mirá si yo voy a hacer esto, mirá si yo voy a hacer esto otro para la obra de Dios, mirá si yo voy a hacer esto otro para la iglesia, y si yo no soy nada, y si yo no soy nadie. Claro que sí, eres un hijo, una hija de Dios, eres un enviado de Jesucristo a hacer la obra de Dios. Wow. ¿Saben qué es lo que pasa? Que muchas veces vamos adelante de Jesús, vamos adelante de Jesús y queremos llegar a Jerusalén sin desatar el burro. Porque mirá, ¿qué va a decir la gente? Lo que hablé al principio. ¿Qué van a pensar de mí si hablo de Jesús? ¿Qué van a pensar de mí si los quiero llevar a Jerusalén? ¿Qué van a pensar de mí si hago esto que va contra lo establecido? Porque había que robar un burro. Había que robar un burro. Pero ¿cómo Dios va a mandar robar un burro? Fíjense, Dios no lo mandó a pedir prestado, ni lo mandó comprar. Vayan y desátenlo y tráiganme. Pero claro, pastor, usted está cambiando la Biblia. No, no, lea la Biblia. Allí dice muy claro, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatado y traerlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis, porque el Señor lo necesita. No le dice ni pagale, ni pedirlo prestado, ni nada por el estilo. Andá y tráemelo nomás. Pero también sabe de lo que está hablando esto. Está hablando de lo burro que somos nosotros. Está hablando de todas esas áreas de nuestra vida en la cual no hemos permitido que hombre ninguno monte, en la cual no hemos permitido que ningún hombre nos ministre. Áreas de nuestra vida en la cual no hemos permitido que el pastor llegue, no hemos permitido ni que Jesús llegue. Solo cuando nosotros logramos entregar al burro, nosotros logramos desatar el burro, solo cuando nosotros decidimos que el burro sea desatado, recién ahí Jesús va a tener la autoridad sobre el burro, va a tener la autoridad sobre el problema, va a tener la autoridad sobre el área de nuestra vida que aún no le hemos entregado. Hay mucha gente que no logra avanzar y no logra crecer, no logra prosperar, no logra sus propósitos en Dios porque vive con el burro atado. Vive atado a algo, vive atado a un prejuicio, vive atado al qué dirán, vive atado a su propia terquedad. Por eso el burro. ¿Me está entendiendo? ¿Cuántas cosas Dios nos ha hablado y aún no se lo hemos permitido? ¿Cuántas cosas Dios nos ha ministrado y nos ha propuesto y nos ha dicho, vayan por acá y aún no lo hemos hecho? ¿Y por qué no hemos llegado a Jerusalén? Porque no hemos desatado el burro. Si usted no lo ha logrado es porque no ha desatado el burro. Hasta que no desate el burro, hasta que no renuncie, hasta que no haga lo que no ha hecho aún, porque ningún hombre había tocado ese burro. Hasta que usted no tome la autoridad que Cristo le dio y haga lo que tiene que hacer, ese burro no se va a doblegar a la voluntad suya. ¿Me está entendiendo? No va a poder vencer hasta que no tome la determinación de vencer usted. Usted tiene que tomar la determinación de vencer. Usted tiene que tomar la determinación de conquistar. Usted tiene que lograr la determinación de lograr la obra. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, anda vos ahora. Anda vos y hacelo. Y una vez que nosotros logramos desatarnos, una vez que nosotros logramos tener el control del burro, por decirlo de alguna manera, recién ahí Jesús toma el control de la burrada. A ver si así me entiende. Recién ahí Jesús tiene el control absoluto. Pero ¿sabe una cosa? No dice que Jesús puso los lienzos arriba del burro.
Dice que los discípulos pusieron los lienzos arriba del burro. Hasta eso. Lo que habla de una entrega absoluta. Habla de una entrega absoluta. ¡Wow! Y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus lienzos, sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Somos nosotros. Es usted que me está escuchando el que tiene que hacerlo. No espere que Jesús haga todo lo que tiene que hacer usted. No espere a Jesús a hacer las cosas cuando fuimos nosotros enviados a hacer las cosas. No espere a Jesús ir a echar fuera demonios, porque el que fue mandado a echar fuera demonios es usted. No espere a Jesús ver sanar enfermos, porque el que mandó Jesús sanar enfermos fue usted. No espere a Jesús ver ganar almas para llenar la iglesia, porque al que mandó Jesús predicar el evangelio fue usted. ¡Wow! ¡Ay, queremos ver la mega iglesia! Bueno, vaya a ganar alma. Ah, pero la gente no me escucha. Siga predicando el evangelio. ¿Entiende esto? Siga, siga, no se rinde. No se rinde. El que cree no se rinde. El que tiene el burro atado dice, el burro está atado. Mirá si voy a hacer esto, si nadie lo pudo hacer. Nadie pudo montar el burro. Pero Jesús dijo, vayan, porque van con mi autoridad. Y cuando yo voy con la autoridad de Cristo, a donde yo vaya, lo imposible es posible. Lo que nadie pudo hacer, yo lo puedo hacer, porque Cristo lo dijo. ¿Me está entendiendo? Y no va a haber nadie. Si el hombre dice, no, si el hombre dice, ¿qué estás haciendo? Yo digo, Cristo me mandó. Cristo me dijo que lo haga. ¡Wow! Esto es tremendo. Esto es tremendo. Dios quiere llevarnos hacia la Jerusalén. Dios quiere llevarnos a la victoria completa, a la victoria absoluta. A la victoria absoluta. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. El Señor necesita nuestra burrada. El Señor necesita lo que nos está deteniendo. Y sabe una cosa, el Señor necesita que se lo entreguemos. Versículo 34. Y ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. ¿Para qué quería Jesús un burro? ¿Me está entendiendo? ¿Para qué quería Jesús el animal que nadie había podido tocar, que hombre no había podido dominar? No se trata de un animal. No se trata de cumplir la profecía de Zacarías. Hay un mensaje profundo para nuestra vida. Entreguémosle a Jesús aquello que nos está deteniendo para llegar a lo sobrenatural, para llegar a la resurrección, para llegar al clímax del poderío. Solo cuando Cristo resucitó fue que el Espíritu Santo vino sobre todos. Fue solo cuando Cristo resucitó y se fue. Es necesario que yo me vaya para que Él venga. Y no hay entrada a Jerusalén si no hay un burro entregado. Así que yo le invito en este día a usted ver en su corazón, a usted ver en su vida, en su práctica diaria, cuáles son las cosas que le están impidiendo a usted llegar a Jerusalén, cuáles son los impedimentos que usted tiene, qué es lo que Jesús le mandó y usted no lo está haciendo, qué es lo que aún no le ha entregado a Jesús, qué es lo que aún no le ha entregado a Jesús. El burro atado es todo lo que lo está atando a usted en el camino. El burro que no está dominado es todo lo que usted no ha permitido que Jesús domine sobre su vida. Y estamos en la previa del partido. El domingo que viene llegamos a la final. ¿Me está entendiendo? Que esta semana sea una semana en la cual nosotros la transitemos reconociendo y entregándole a Jesús toda la burrada que nos está deteniendo para alcanzar todo el propósito que Dios tiene para nosotros. Porque ¿sabe lo maravilloso de todo esto? Jesús se sentó en el camino y dijo, ahora ustedes vayan y entréguenme
lo que nadie pudo hasta ahora dominar. Y después entraron todos a Jerusalén. Y cuando entraron todos a Jerusalén, la gente los recibió y tendía cosas delante de su camino. ¿Y saben lo que ocurrió? Ocurrieron muchísimos milagros, muchos ciegos vieron y muchos sordos escucharon. Y también es profético. Toda la gente que no nos escucha, toda la gente que no los ve, es la gente que todavía está ciega, es la gente que todavía está sorda, pero no van a poder escuchar el mensaje de Cristo hasta que el burro no sea desatado y hasta que Cristo no se suba en el burro, hasta que Cristo no domine la burrada que lo está deteniendo en el camino. ¡Wow! Tal vez usted no sabía que la parábola del burro tenía tanta profundidad, pero para que usted vea lo que es capaz de hacer Dios con un burro. Imagínese si Sansón con la quijada de un burro mató a 1000, con el burro entero Jesús todo lo que podía hacer. ¿Me está entendiendo? Así que yo le pido hoy, delante del Señor, entregue las burradas al Señor. Entréguele al Señor todo aquello que lo está deteniendo. Entrégale al Señor todo aquello que aún no se ha podido dominar en usted. No se ha podido entregar en usted. Entréguele todo al Señor. Y verá cómo los milagros comienzan a ocurrir, cómo los ciegos empiezan a ver y los sordos empiezan a escuchar. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar.